Hoy vamos a platicar un poco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, porque hay demasiadas fechas, demasiados conocedores del Tratado de Libre Comercio y a veces dicen que inician renegociación, a veces revisión y finalmente no sabemos en dónde está, qué pasa con los aranceles, si los quitaron o no en el sistema judicial, qué podría pasar si permanecen, qué podría pasar si no permanecen. Todo esto lo vamos a platicar con Luis de la Calle. Él es, ustedes lo conocen muy bien en esta billetera, economista y doctor en economía por la Universidad de Virginia. Ha participado directamente en la negociación del Tratado de Libre Comercio como subsecretario de Economía y ministro en la Embajada de México en Estados Unidos, pero también a lo largo de estos 25 años ha sido asesor directo del sector privado, del sector público en esta materia. Hoy dirige la consultoría de la Calle Madrazo Mancera y es obviamente experto en política económica y comercio. Gracias, Luis. Oscar, Mauricio y yo te damos las gracias por estar aquí en esta billetera una vez acompañarlos. Cuando necesitamos un experto, luego Luis de la Calle. Y para justamente para ese expertise. A ver, ya bien lo decía Alicia, estamos en medio de muchas fechas, de muchos dimes y diretes. ¿Por qué no partimos este programa en función de las fechas específicas que vienen para esta revisión, renegociación, que honestamente yo creo que ya da igual la palabra, ¿no? Lo importante cuál va a ser el review resultado, es ¿no? renegociar. Sí, pero bueno, cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, hay una cosa de palabras que es importante. En inglés hay una sola palabra que es, dos palabras, to review and to revise. En español solamente hay una palabra que es revisar. En la negociación del TEMEC se escogió la palabra review, que en realidad quiere decir hacer un reporte. Es un reporte que hacen los tres países en 2026 para ver si se extiende la existencia del TEMEC hasta 2036. Si no nos pusiéramos de acuerdo sobre el reporte queda pendiente y se hace otro en 2027 y luego otro en 2028. Eso es lo que dice el tratado. No dice que haya una renegociación. El tratado siempre permite la posibilidad de que en cualquier momento haya una renegociación. Pero la pregunta es si va a haber una renegociación o no. Eso es una pregunta política, no es una pregunta jurídica. Jurídicamente va a haber una revisión que implica un reporte conjunto a los tres países. Eso es lo que dice la letra. Ahora, desde el punto de vista político, puede o no haber una renegociación. Eso dependerá de que las partes quieran renegociarlo. Luis, precisamente en ese sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha hablado de que se haría esta review o esta revisión en septiembre de este año. Él habla directamente de renegociación en septiembre y octubre. Porque de entrada lo que tenemos son aranceles con las órdenes ejecutivas de Donald Trump, que pues en términos prácticos ya le dijeron al TEMEC, tú te me vas a una esquinita y vamos a ver cómo te tratamos. Casi una suspensión de facto. ¿Cuál es esa perspectiva de esta revisión que vamos a ver? ¿Cómo la estás tú percibiendo, ya sea a finales de este año o a principios del que viene? El ánimo del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es obviamente adelantar el proceso para minimizar la incertidumbre y que fluya la inversión. O sea, si tú fueras el secretario de Economía dirías, oye, sí, yo quisiera resolver la incertidumbre, que se conozca cuál es el esquema jurídico sobre el que estamos trabajando y por lo tanto avanzarlo lo más rápido posible. Pero eso es un deseo. Okay. O sea, no es la posición del gobierno de Estados Unidos, tampoco del gobierno de Canadá, no es lo que dice la ley de Estados Unidos ni el tratado. Lo que dice la ley de Estados Unidos es que para la revisión de 2026 se tiene que hacer un proceso de consulta en Estados Unidos que inicia en octubre de 2025. Okay. Entonces, cuando el gobierno de Estados Unidos publique en su diario oficial, que se llama el Federal Register en Estados Unidos, que inicia el proceso de consulta interno en Estados Unidos para la revisión del 26, veremos si lo hacen antes de octubre o no. Hay una especulación de que a lo mejor lo van a hacer en julio. Bueno, pero julio está a la vuelta de la esquina. Un mes. Octubre también está a la vuelta de la esquina. Entonces, por más que se avance el proceso en Estados Unidos, se va a avanzar pocas semanas, si es que se avanza, para que haya un proceso de consulta interno en Estados Unidos en 25 en vistas de la revisión de 26.
Ahora, en Estados Unidos y pueden iniciar este proceso de consulta, pero hay muchos procesos de consulta que se conjugan en el del final. Que si el reporte 301, que si el reporte 302, que es lo de Piracy, ¿no? O sea, cada anexo tiene un momento de reporte y uno sabe que les duele a los norteamericanos y también deberíamos saber que nos duele a los mexicanos, solo que no somos tan sistemáticos ni ordenados en la presentación de lo que nos duele. ¿Qué esperarías tú una vez que este asunto llegó a la Corte Internacional de Comercio de los Estados Unidos, que es un punto fundamental del sistema judicial norteamericano, especializado y muy respetado en materia de aranceles? Porque evidentemente México optó por no denunciar el Tratado de Libre Comercio y la violación del mismo con los aranceles, tanto aplicados con el pretexto del fentanilo y migración, como por una decisión unilateral. ¿Es posible todavía volverse a acercar a los canadienses e ir en un solo frente? O sea, serían esas dos preguntas, ¿no? Sí. Bueno, el presidente Trump ha tomado una serie de decisiones en materia arancelaria, de las que a México le ha ido más o menos, ¿no? Sí. Okay. O sea, no todo es negativo. Ni todo es positivo. Ni todo es positivo. Pero digamos, mayoritariamente México ha quedado exento de los aranceles en la medida en la que exportamos productos que cumplen con la regla de origen del TEMEC, excepción hecha del acero y el aluminio, que nos acaban de incrementar el arancel a 50% a partir de esta semana. El 1 de junio. Entonces, aranceles y aluminio, allí hay una violación del tratado. Lo hay también en automóviles, porque en automóviles nos están aplicando un arancel con un descuento, que el descuento puede ser hasta el 40% de 25, es decir, en lugar de pagar 25 pagaríamos 15, pero 15 es mucho más que cero. Esas son las dos violaciones, digamos, por parte de Estados Unidos con las órdenes ejecutivas del presidente Trump. Y luego están los aranceles que se aplican por el caso del fentanilo y la migración, para aquellos que no cumplen con la regla de origen, que es un arancel del 25%. Entonces, digamos, esos son los conjuntos de aranceles que enfrenta hoy en día en México, que pueden ser violatorios del TEMEC. Eso impacta un porcentaje de las exportaciones de México, pero la mayoría de las exportaciones hoy en día entran a Estados Unidos todavía libres de arancel. Ahora, en Estados Unidos ha habido una decisión muy importante de la Corte de Comercio Internacional, de un panel de 3 jueces. La Corte de Circuito le dio una... La Corte de Apelación. Quitó la suspensión, digamos, había... hoy en este momento está suspendida la decisión de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos y por lo tanto Donald Trump puede poner sus aranceles que había puesto en materia de fentanilo y los recíprocos, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Al presidente Trump se le revolvió el engrudo porque él había apelado a la IEPA, que es la International Economic Emergency Powers Act, para imponer esos aranceles. Es la ley de poderes económicos de emergencia. De emergencia, ¿no? En lugar de la sección 232, que había utilizado para el acero y para automóviles, y en lugar de la sección 301, que no había utilizado, y las opciones que le quedan ahora al presidente, veremos si el caso llega o no a la Suprema Corte, pero ya se le revolvió el engrudo al presidente porque aunque no hay suspensión, la sentencia existe. Hay una sentencia que dice que el presidente de Estados Unidos no tiene facultades para imponer este tipo de aranceles. Así es. O sea, la IEPA no prevé el uso de aranceles en una situación de emergencia. Eso fue lo que dictó esta Corte de Comercio Internacional. Entonces, el problema que implica esto para el presidente Trump es que él estaba en un proceso de renegociación con muchos países, con China, con el Reino Unido y otros, pero no tiene facultades para esa negociación tampoco, porque no tienes facultades para imponer el arancel y tampoco para fijar cualquier otro que podría ser más bajo o distinto. Luis, entonces, pero eso es lo que dice la resolución de la Corte, ¿no? Que viola la Constitución porque esa facultad la tiene el Congreso. Correcto. ¿No? Entonces, aquí el problema que tiene el presidente Trump
es en la fijación de aranceles y en la renegociación de esos aranceles necesita la autorización del Congreso. Y por lo tanto, todo este esquema, digamos, de imposición y renegociación tiene que ser revisado, ya sea a la luz de que la Suprema Corte desestime los argumentos de la Corte de Comercio Internacional o que el presidente Trump utilice otra sección de la ley de Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son las opciones para Trump en caso de que la Suprema Corte no se pronuncie o se pronuncie en contra de Trump? Una es utilizar la sección 338, que es para casos en los que hay países que discriminan en contra de Estados Unidos, pero ya el problema es que tenía que mostrar la discriminación. La sección 301, que es para casos en los que los países violan los tratados. Y tiene que demostrarlo. Tiene que demostrarlo. Y la tercera, que es la más atractiva, es la sección 122. La sección 122 le permite al presidente de Estados Unidos imponer aranceles, pero solo hasta el 15%, y con el objetivo de eliminar un déficit comercial crónico, pero son aranceles que duran solamente 6 meses, y a los 6 meses tienen que ser votados por el Congreso de Estados Unidos. Entonces, ese es el, digamos, la encrucijada en la que se encuentra la camisa de fuerza en que se encuentra la Casa Blanca. Pero hay un paso adelante en el que tú también has entrado, que es la reconfiguración del comercio global y hacia dónde tiene que ir, entre otras cosas, el papel de la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué no nos platicas un poco más de lo que has analizado alrededor de esto y hacia dónde tendríamos que transitar? Lo que pasa es que cualquier decisión que tome Estados Unidos en materia de incrementar sus aranceles, que se llaman de nación más favorecida, es decir, los aranceles, como decía Oscar, que le cobra Estados Unidos al mundo, con todos los países con los que no tiene tratados de libre comercio, el presidente Trump tiene un ánimo de incrementar esos aranceles. Pero eso es violatorio de la OMC. Entonces, aquí lo que se está cocinando es una eventual renegociación de la participación de Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, para que Estados Unidos pueda incrementar su arancel, que hoy hasta hace unas semanas era un arancel de 3%. ¿Por qué es importante ese número? Porque ese número es el valor que tiene el TEMEC para México y para Canadá. Porque nosotros pagamos 0. El resto del mundo paga 3. Cuando entra México. En promedio, ¿no? Hay sectores con aranceles mucho más altos, pero en promedio es así. Entonces, ¿cuál es el valor de lo que tú tienes? Es 3%. Ahora, Estados Unidos, con la decisión del Día de la Liberación, subió el arancel mucho más alto, al 30 y tantos %. 35 promedio, ¿no? Eso no va a suceder, pero sí se puede prever que a lo mejor va a terminar alrededor de 6 o 9%. Incluso aunque queden 6, para México implica multiplicar por 2 su preferencia en la medida que respete el acuerdo con México. En la medida del respeto de ese acuerdo. Pero aquí fíjate la importancia que tiene esto para el país. Si Estados Unidos incrementa su arancel de 3 a 6, a 9 o a 15, México tiene un incentivo para la integración vertical, para cumplir con la regla de origen, para poder beneficiarse de ese incremento en la preferencia relativa Lo cual del también país. implica separarse de alguna manera de las cadenas de producción asiática 100%, o de comercio. pero para intereses de implica América del en Norte. México la apertura del sector energético. Porque si tú no abres el sector energético, no vas a poder tener el acero, el aluminio, las fibras sintéticas, los plásticos, las resinas que se requieren para poder cumplir con la regla de origen. Entonces, Es un cambio durísimo, político. es el cambio más importante. En la medida en la que Estados Unidos se cierra con respecto al mundo, México tiene un incentivo para la integración vertical de América del Norte. La pregunta es si lo vamos a aprovechar. Luego necesitas tecnología, como bien decías, Y reglas de propiedad industrial. y perfectas. necesitas Estado de Derecho. Sí. Esa es la clave. Entonces, bueno, pero esa es la pregunta que tiene que ser México, porque Donald Trump le puede dar a México una oportunidad, pero solamente si sabemos aprovecharla. Y la pregunta no es entonces qué va a hacer Trump y bajo qué ley, Sino que va a ser sino qué México. va a hacer México. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? Muchísimas gracias, Luis de la Calle. Gracias por estar con nosotros. Ya lo vio todo un experto, se lo dije. Convicción Gracias, estratégica. Mauricio, Oscar, Alicia. Hasta la próxima en La Billetera a la misma hora, 12 de la noche en punto. El aquelarre.